La piel esmeralda de Salaria relucía de sudor al presionar con la rodilla el pecho del humano, inmovilizándolo contra el abrasador suelo del cañón. Su cabello rojo intenso, trenzado con cuentas de hueso rituales que marcaban sus matanzas, se agitaba con el viento abrasador como llamas contra su rostro anguloso. La daga ceremonial que empuñaba, forjada con el hierro meteórico que cayó cuando sus antepasados conquistaron este mundo, captaba la luz a través de reflejos carmesí en las paredes del cañón. El humano bajo ella debería haber estado gritando, debería haber estado suplicando. En cambio, yacía allí con una calma exasperante, su rostro curtido atravesado por una sonrisa que revelaba unos dientes demasiado blancos para alguien que había pasado años en las colonias exteriores. La sangre le manaba de un corte sobre el ojo izquierdo, y su chaleco táctico estaba desgarrado por la brutal persecución a través del terreno escarpado, pero sus ojos grises no reflejaban miedo. Unas últimas palabras. Humano. La voz de Salaria era un gruñido depredador. El acento de su gente le daba un tono áspero a su lengua estándar. La hoja flotaba a centímetros de su garganta, firme a pesar de su corazón acelerado. Esta muerte restauraría su honor. Esta muerte demostraría que pertenecía a los mejores cazadores de su clan. La sonrisa del humano se ensanchó. Sí. Su voz era áspera por la deshidratación, teñida de un acento que no pudo identificar. Lo estás sosteniendo mal. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Equivocado. Ella era Salaria de la cacería carmesí, entrenada desde su nacimiento en las 17 formas de matar. Heredera de un legado de la espada que se remontaba a 14 generaciones. Su agarre era perfecto. Pulgar posicionado para el máximo control. Dedos envueltos con la tensión precisa enseñada por los propios maestros de la espada. La rabia estalló en su pecho, caliente como el aire del desierto, con un gruñido que habría hecho huir aterrorizado a un acechador del cañón. Golpeó hacia abajo con todas sus fuerzas, pero sucedió algo imposible. La humana se movió, sin dramatismo, sin la desesperación salvaje de una presa, sino con un sutil cambio que pareció redirigir la fuerza misma de su ataque. Giró la muñeca, su agarre, perfectamente entrenado, flaqueó, y la antigua espada, que había saboreado la sangre de cientos, se le escapó de los dedos como agua. La daga se clavó en la arena con un suave susurro, su ornamentada empuñadura erguida como una lápida. Salaria se quedó mirando su mano vacía, conmocionada. Se incorporó lentamente, sacudiéndose la arena de la camisa rota. «Te lo dije», dijo, con esa sonrisa insufrible aún en las comisuras de sus labios. En 23 ciclos de vida, nunca había soltado una espada. Era imposible. Era humillante. ¿Cómo? La palabra escapó de sus labios como una plegaria a dioses en los que había dejado de creer. Recordaba al Alex humano del anuncio de recompensas. Lentamente, tomó su cantimplora de agua. ¿Te importa si bebo? Los postres tienen la capacidad de hacer que la filosofía de sed. Debería haberse abalanzado sobre su espada. Debería haberlo estrangulado con las manos desnudas. Debería haber activado las cargas de plasma de su cinturón y acabar con esta burla de una vez por todas. En cambio, se encontró asintiendo. Alex dio un largo trago, con la garganta agitada al tragar. Cuando bajó la cantimplora, su expresión había pasado de la diversión a algo parecido a la curiosidad. ¿De verdad quieres saberlo? Dímelo. Las palabras salieron como una orden, pero Salaria percibió la desesperación en su propia voz. Tu agarre es técnicamente perfecto, dijo Alex, recostándose contra una roca con el aire despreocupado de quien habla del tiempo. Incluso de manual. Supongo que has estado entrenando desde que aprendiste a caminar. Desde que yo sostenía acero, admitió, odiándose a sí misma por responder. Eso creía. Dominas todas las formas. Tienes memoria muscular. Pero agarras como quien nunca ha tenido miedo de perder su arma. Sus ojos grises la estudiaron con una intensidad que le puso los pelos de punta. El problema es que, en el momento en que estás seguro de que no puedes perder algo, ya lo has perdido.
La filosofía no tenía sentido para ella, pero la demostración había sido innegable. Salaria tomó su daga, la sacó de la arena y revisó la hoja en busca de daños. El hierro meteórico estaba intacto, su filo aún lo suficientemente afilado como para cortar un pelo. Adoptó su postura, la séptima forma diseñada para matar a corta distancia, y levantó el arma. «Muéstramelo otra vez», exigió. Alex negó con la cabeza. «No. Una vez fue suficiente para dejar claro mi punto. Dije, muéstramelo». Las palabras salieron como un rugido que resonó en las paredes del cañón, pero Alex ni siquiera se inmutó. Y dije que no. Se puso de pie, sacudiéndose los pantalones con una calma enloquecedora. «No estás listo para aprender. Solo estás enojado porque alguien rompió tu juguete favorito». Antes de que Salaria pudiera responder, él ya se alejaba, adentrándose en el cañón con la firmeza de quien sabe exactamente a dónde iba. Ella lo vio irse, apretando la empuñadura de la daga con más fuerza hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Ella siguió sus huellas en la arena. Él no miró atrás. El anfiteatro de las cacerías carmesí se alzaba sobre la roca viva, con los muros de adorno de calavera resonando con el canto de las espadas mientras los jóvenes cazadores practicaban sus formas letales. Salaria entró por la puerta principal, con la cabeza bien alta a pesar del fracaso que le quemaba el pecho como ácido. Los guerreros interrumpieron su entrenamiento para verla pasar. Sus expresiones pasaron de la expectación a la confusión al observar sus manos vacías y su aspecto polvoriento. No llevaba ningún trofeo, ninguna prueba de la matanza. Para cuando llegó a la cámara central, ya se había corrido la voz. La matrona la esperaba en el trono del juicio, un trono tallado en una sola pieza de piedra negra, desgastada por siglos de uso. A su alrededor, los cazadores de élite del clan formaban un semicírculo. Sus trofeos brillaban en sus cinturones y banderines. La matrona era anciana para los estándares de su pueblo. Su piel verde estaba marcada por las cicatrices rituales que contaban la historia de cada matanza significativa que había realizado. Sus ojos, antaño feroces como los de un felino cazador, habían palidecido con la edad, pero aún ardían con una intensidad que podía helar la sangre incluso al guerrero más valiente. Salaria de la cacería carmesí. La voz de la matrona resonó por la cámara como el chasquido de un látigo. Se te encomendó reclamar la cabeza del mercenario humano que se atrevió a invadir nuestros sagrados territorios de caza. ¿Dónde está tu trofeo? Él. Silencio en la cámara era absoluto. Salaria sentía el peso de docenas de ojos sobre ella, la anticipación y el desprecio apenas disimulado de sus rivales. Entre ellos se encontraba Katara, su némesis de la infancia, cuya sonrisa era afilada como una espada. «Encontré al objetivo», dijo Salaria con voz firme a pesar del caos que sentía en su corazón. «Pero no lo reclamé». Un murmullo de asombro recorrió a los cazadores reunidos. La matrona alzó una mano con garras y el silencio se apoderó de ella como un mazazo. «No lo reclamaste», repitió la matrona con un tono peligrosamente suave. «Explícate». ¿Cómo podía explicar lo que había sucedido en el cañón? ¿Cómo podía poner en palabras el momento en que su certeza se desmoronó? Cuando todo lo que le habían enseñado sobre fuerza y habilidad había resultado insuficiente. «Escapó», dijo finalmente, con la mentira sabor a ceniza en la boca. La risa de Kate resonó como el graznido de un pájaro en vuelo. Escapó de Salaria la veloz. Salaria la escasa de personal. Su voz destilaba fingida sorpresa. ¡Qué extraordinario! Silencio. La orden de la matrona resonó por la cámara, pero sus pálidos ojos permanecieron fijos en Salaria. Te avergüenzas a ti misma y a tu linaje con este fracaso. La voz de la matrona chasqueó como un látigo. Durante 14 generaciones, tu linaje ha traído honor a la cacería carmesí. Se te encomendó una tarea. En cambio, regresaste con las manos vacías. El bastón ceremonial golpeó la piedra 3 veces. Salaria de la cacería carmesí, por la presente quedas expulsada.
Regresa solo cuando hayas reclamado la cabeza de tu presa o hayas encontrado una digna de la tuya. Salaria huyó al desierto, con su exilio ardiendo tras ella como un funeral. 3 días después, lo encontró en las ruinas de una antigua estación de paso. Sus muros desmoronados, testimonio de una civilización olvidada hacía mucho tiempo. Alex estaba sentado a la sombra de un arco roto, limpiando metódicamente un rifle de plasma que parecía haber estado en acción en una docena de mundos. No levantó la vista cuando ella se acercó. No reconoció su presencia hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para atacar. «Te llevó más tiempo del que esperaba», dijo con tono familiar, aún concentrado en su arma. «Pensé que volverías en un día». La mano de Salaria descansaba sobre la empuñadura de su daga, pero no hizo ningún movimiento para desenvainarla. El recuerdo de su humillación en el cañón aún estaba fresco, una herida que latía con cada latido. «¿Por qué no me mataste cuando tuviste la oportunidad? Por la misma razón que no intentas matarme ahora. Quieres entender más que vengarte. Enséñame lo que hiciste. Cómo me hiciste perder el control». Alex rió. «No estás listo para esa lección. Estás desesperado. Cuando puedas admitir que todo lo que sabes podría estar mal, ven a buscarme». Empezó a alejarse, pero la voz de Salaria lo detuvo. «¿A dónde vas?» «Al sur. Hay un puesto comercial a unos 3 días de aquí. Supongo que me reabasteceré. Quizás me lleven de esta roca antes de que tu gente decida enviar a alguien más competente a buscarme». El insulto casual debería haberla enfurecido, pero en cambio, Salaria se sintió extrañamente impresionada por su audacia. «Voy contigo». Alex se volvió con expresión escéptica. «Ni hablar. Dijiste que necesito tiempo y experiencia. Puedo conseguir ambas cosas siguiéndote. ¿Y qué te hace pensar que quiero compañía? Sobre todo compañía que ha sido contratada para matarme». Salaria sostuvo su mirada fija. «Porque me mataste hace 3 días y no lo hiciste. Porque podrías haberme matado ahora mismo y no lo hiciste. Sean cuales sean tus razones, no me quieres muerta». Alex la observó un largo instante y luego negó con la cabeza con una sonrisa furibunda. «O eres muy valiente o muy estúpida». «Estoy exiliada», dijo Salaria simplemente. «¿Qué más da?» «Bien, pero lo haremos a mi manera. Tú sígueme. Nada de debates sobre honor o tradición». Las palabras irritaron sus instintos, pero Salaria asintió. Alex se echó la mochila al hombro y echó a caminar. «Entonces, vamos, chaval». «Sí. Mantén esa espada envainada a menos que te diga lo contrario. La forma en que la sostienes revela a todos qué tipo de luchador eres». «¿Qué tipo de luchador es ese?» La sonrisa de Alex era tan aguda como un arma. «De esos que nunca han tenido miedo». Caminaron en silencio. Alex se movía con despreocupada confianza mientras buscaba constantemente amenazas. Salaria se encontró observándolo. Marcado, experimentado, peligroso, pero con una atención que parecía abarcarlo todo. «Me estás mirando», dijo Alex sin darse la vuelta. «Estoy observando». «Inténtalo de nuevo». «¿Qué ves?» Salaria se concentró. «Te inclinas hacia el lado derecho. Revisas tus 6 cada 30 segundos. Eres cuidadosa, pero no paranoica. Esperas problemas, pero no los temes. Ahora empiezas a ver que el miedo y la precaución no son lo mismo. ¿Por eso no me temiste en el cañón?» «Sí te temía», dijo Alex, sorprendiéndola. «Temía lo que representabas. Certeza ciega, convicción absoluta. Esas son las cosas más peligrosas del universo». Antes de que Salaria pudiera preguntar qué quería decir, Alex se detuvo de repente y levantó una mano. Se quedó paralizada, sus sentidos se extendieron automáticamente hacia afuera. Allí, el zumbido casi inaudible de los motores repulsores acercándose. «Incursores», susurró Alex, ya moviéndose hacia la protección de un afloramiento rocoso cercano. 3 vehículos, tal vez 4. Moviéndose rápido.
La mano de Salaria se movió instintivamente hacia su daga, pero Alex la sujetó por la muñeca. Todavía no. Primera regla de supervivencia: no luches a menos que sea necesario. Segunda regla: si tienes que luchar, asegúrate de ganar. Se agazaparon tras las rocas mientras los vehículos de los incursores coronaban una cresta cercana, con los motores rugiendo como almas en pena. Las máquinas estaban improvisadas con piezas de desguace. Mitad deslizador, mitad tanque, mitad pesadilla. Las armas sobresalían de todos los puntos de montaje disponibles, y las tripulaciones que las manejaban parecían haber sido ensambladas con la misma filosofía caótica. Esclavistas, identificó Alex con voz sombría. Probablemente trabajando en las rutas comerciales entre aquí y las colonias exteriores. Malas noticias para nosotros. ¿Por qué? Porque tienen sensores que pueden rastrear señales de calor a kilómetros de distancia. Ya nos han visto. Como para confirmar sus palabras, el vehículo líder cambió de rumbo repentinamente, dirigiéndose directamente hacia su posición. Los demás lo siguieron, desplegándose en una clásica formación de caza que cortaría cualquier intento de escape. Así que luchamos, dijo Salaria, desenvainando su espada. Así no. La mano de Alex cubrió la suya con suavidad, obligando a que el arma volviera a su funda. Observa y aprende. Los incursores atronaron. Cada vez más cerca, sus vehículos levantaban nubes de polvo que oscurecían el desierto como una tormenta de arena. Salaria podía ver sus rostros, marcados, brutales, ávidos de violencia. Contó al menos una docena de combatientes repartidos en 4 vehículos, todos armados con armas capaces de convertir a una persona en vapor. Alex se puso de pie. Salaria lo miró con incredulidad mientras salía de su escondite, con las manos alzadas en aparente rendición. Los asaltantes lo vieron de inmediato. Sus vehículos reducían la velocidad a medida que se acercaban. El líder, una bestia enorme con más metal que carne en la cara, desmontó y avanzó con paso decidido. Un lanzador de Plazak sostenía con indiferencia en una enorme mano. Vaya, vaya. La voz del líder asaltante era como metal rechinando. ¿Qué tenemos aquí? Parece que alguien se ha perdido. Muy perdido, asintió Alex amablemente. Me llamo Morrison, soy un recuperador independiente. Solo intento llegar al puesto comercial de Broken Spine. Morrison, Los ojos aumentados del asaltante brillaron con luz interna mientras realizaba una especie de escaneo. No apareces en ninguna de nuestras bases de datos, Morrison. Eso es porque pago mucho dinero para no aparecer en ellas. La sonrisa de Alex era autocrítica. Hay que ganarse la vida, ¿sabes? El asaltante rió, un sonido como el de un cristal roto. Oh, nos vas a ganar la vida. De acuerdo. Tú y esa bonita pieza verde que se esconde tras las rocas. Salaria se tensó, pero la voz de Alex mantuvo el tono de una conversación. Mira, ahí es donde podríamos tener un problema. No es de las que comparten. Ya aprenderá. Puede que sí, pero ahí está la cuestión. La postura de Alex cambió casi imperceptiblemente, apoyando el peso en las puntas de los pies. No soy de los que enseñan. Lo que sucedió después duró menos de 3 segundos. Alex se movió como un rayo, golpeando la muñeca del líder asaltante y derribándolo con un pinchazo en el nervio. Rodando detrás del vehículo del líder caído, sus manos encontraron el panel de mantenimiento. Todo vehículo recuperado tiene uno, gritó. Nunca los aseguran bien. El vehículo se estrelló entre chispas y escombros. Alex se deslizó entre los asaltantes restantes, atrapando el hachazo de uno y aprovechando el impulso para estrellarlo contra el suelo, mientras lanzaba arena al rifle de plasma de otro hasta que explotó. «Entorno», gritó Alex. «Usa todo». Salara empezó a comprender. El desierto no era solo un campo de batalla. Era un arma. La arena podía cegar o bloquear mecanismos. Las rocas podían usarse como cobertura o proyectiles.
La posición del sol podía crear sombras o hacer que los oponentes lucharan mirando hacia una luz cegadora. Empezó a moverse de forma diferente, utilizando estos elementos como extensiones de sus propias capacidades. Cuando un asaltante la acorraló contra una roca, no se enfrentó a su embestida de frente. En cambio, rodó a un lado y dejó que el impulso la llevara contra la piedra. Cuando otro intentó inmovilizarla con fuego de cobertura, usó la superficie reflectante de un vehículo de choque para cegarlo antes de acercarse para matarlo. La lucha terminó en minutos. Los asaltantes supervivientes huyeron en los vehículos que les quedaban, dejando atrás a sus muertos y heridos. Salaria permanecía de pie entre los escombros, con la espada limpia a pesar de la violencia. Respiraba con dificultad, pero estaba eufórica. No está mal, dijo Alex, mientras revisaba a uno de los enemigos caídos en busca de provisiones. Estás empezando a pensar en lugar de solo reaccionar. ¿Es eso lo que querías decir en el cañón? Alex levantó la vista de su búsqueda. Su expresión era pensativa. En parte. Estás aprendiendo a ver el panorama completo en lugar de solo concentrarte en tu objetivo. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo? Entender por qué estás luchando en primer lugar. Alex sostuvo un reciclador de agua de rescate en sus manos. Vamos. Tenemos terreno que cubrir antes de que regresen con amigos. La roca dio paso a una arena interminable. Solo calor, ella y él. Me enseñaste a pensar diferente, explicó mientras se refugiaban a la sombra de una torre de comunicaciones rota. Cuando te superan en número 10-1, no puedes luchar como tu enemigo espera. Tienes que ser agua. Encuentra las grietas, fluye alrededor de los obstáculos, ataca donde están, no te defiendas. Pero eras un soldado, dijo Salaria. Tenías entrenamiento, disciplina, estructura. ¿En qué se diferencia eso de lo que aprendí? Háblame de tu hermana. Salaria se dio la vuelta. Yo. No quiero hablar de eso. Primero te hablaré de mi equipo. Éramos los mejores. 3 años juntos, 7 combates, nunca perdimos a nadie. Luego hice que los mataran manteniendo una posición cuando deberíamos habernos retirado. Era demasiado orgulloso para admitir que a veces la retirada es la respuesta correcta. Salaria sintió un nudo en el pecho al reconocerlo. Se suponía que mi hermana Vara heredaría la espada de nuestra madre. En una guerra de clanes, aceptó el combate singular, pero dudó en el golpe mortal. Quería demostrar primero su superioridad. El enemigo fingió debilidad y luego atacó cuando ella eligió la misericordia sobre la victoria. Así que has estado intentando demostrar que no cometerás sus errores y has fracasado estrepitosamente. Alex miró las estrellas esparcidas por el cielo del desierto. Salaria siguió su mirada. Los humanos siempre miran las estrellas. No, dijo Alex en voz baja. Solo las raras. Bien. Es la primera vez que dices algo honesto. Alex se puso de pie. Estás librando la batalla equivocada. Tan concentrado en ser digno de la espada de tu hermana que has olvidado preguntarte si la espada es digna de quien podrías. Antes de que Salaria pudiera responder, Alex ya estaba de pie, con la mochila al hombro. Vamos. Tenemos 2 horas más de luz y quiero llegar a ese puesto comercial antes de que los carroñeros se lleven lo mejor. Caminaron en un silencio cómodo. La mente de Salaria daba vueltas a nuevas posibilidades. El desierto que los rodeaba empezó a cambiar a medida que se acercaban a la civilización. Los escombros ocasionales se convirtieron en asentamientos dispersos, y los asentamientos en un laberinto de estructuras prefabricadas y refugios improvisados que rodeaban los puestos comerciales como un cáncer metálico. Una columna rota se extendía alrededor de un camión de carga accidentado. Su columna rota formaba la calle principal donde las almas desesperadas buscaban un pasaje entre las estrellas. Alex se movía entre la multitud con soltura, pero Salaria se sintió abrumada por la presión de los cuerpos y la cacofonía de una docena de idiomas diferentes. Los humanos se codeaban con especies que nunca había visto.
Sus apariencias iban desde lo meramente exótico hasta lo completamente alienígena. No te acerques, murmuró Alex, con la mano apoyada casualmente en su arma. Lugares como este se comen vivos a los desprevenidos. Encontraron alojamiento en un hostal que, caritativamente, podría describirse como algo mejor que acampar en pleno desierto. 2 camas, un reciclador de agua que funcionaba intermitentemente y paredes tan delgadas que podían oír todas las conversaciones de las habitaciones contiguas. Pero era un refugio, y tras días bajo el calor sofocante, Salaria agradeció incluso estas modestas comodidades. Mañana, averiguamos el transporte, dijo Alex, acomodándose en su cama con un suspiro cansado. Suele haber al menos un capitán de carga dispuesto a llevar pasajeros, siempre que no sean demasiado exigentes con su destino. ¿Y luego qué?, preguntó Salaria. Luego cada uno toma su camino. Yo busco trabajo. Tú. Bueno, supongo que ya verás qué viene después del exilio. La despedida casual le dolió más de lo que Salaria esperaba. En los últimos días, se había acostumbrado a la presencia constante de Alex, a su tranquila confianza, a la forma en que desafiaba sus suposiciones sin hacerla sentir ridícula. La idea de volver a la soledad, al ciclo interminable de caza y matanza que había definido su existencia, de repente le pareció insoportable. ¿Y si no quiero ir por caminos separados? Alex levantó la vista de su rifle, con expresión indescifrable. ¿Qué sugieres? Dijiste que necesito tiempo y experiencia. Viajar contigo. Enséñame lo que sabes de lucha, de pensar, de ver el panorama general. No busco un compañero. No te pido ser tu compañero. Te pido ser tu alumno. Alex dejó el arma a un lado, sus ojos grises estudiando su rostro con esa intensidad incómoda que ella comenzaba a reconocer. ¿Y qué gano yo con este acuerdo? La pregunta pilló a Salaria por sorpresa. En su clan, el conocimiento se transmitía a través de linajes y aprendizajes formales. La idea de negociar para obtener instrucción le era ajena. Yo, ¿qué quieres? Respuesta honesta. Quiero entender por qué una guerrera alienígena de élite está tan desesperada por aprender de un mercenario humano fracasado que está dispuesta a abandonar todo lo que ha conocido. La verdad se asentó en la garganta de Salaria como una piedra, demasiado grande y dentada para tragar, demasiado pesada para escupirla. Pero Alex esperó con la paciencia de quien aprendió el valor del silencio. Y finalmente las palabras llegaron. Porque todo lo que he conocido me ha fallado. Mi entrenamiento, mis tradiciones, mi comprensión de lo que significa ser fuerte. Todo se derrumbó en el momento en que me mostraste que sostenía mal mi espada. Y necesito saber qué viene después. Necesito saber quién soy cuando no me definan las expectativas de mis antepasados. Alex asintió lentamente como si su respuesta hubiera confirmado algo que sospechaba. De acuerdo. Te enseñaré. Pero hagámoslo bien. Sin atajos. Sin apresurarse porque creas entender algo que no. Y sin volver con tu gente hasta que estés listo. ¿Cómo sabré cuando estoy listo? La sonrisa de Alex era enigmática. Lo sabrás. Las semanas siguientes se difuminaron en sudor y comprensión gradual. Alex desglosó todo lo que sabía sobre combate, reconstruyéndolo desde cero. Le enseñó a interpretar a los oponentes a través de sutiles señales, a ver el combate como una conversación donde cada movimiento era una pregunta y una respuesta. Todos tenemos una historia, le explicó durante el entrenamiento. Cómo se mueven, respiran, empuñan las armas. Te dice quiénes son y cómo se romperán. Salaria aprendió a ver más allá de la amenaza inmediata para entender el combate como una conversación entre oponentes donde cada movimiento era a la vez pregunta y respuesta. Empezó a apreciar la elegante economía del estilo de lucha de Alex, la forma en que nunca usaba más fuerza de la necesaria, nunca se lanzaba a un ataque que lo dejara al límite. Pero las lecciones más difíciles no tenían que ver con la lucha en absoluto. Se trataban de aprender a cuestionar las suposiciones que habían moldeado toda su visión del mundo. ¿Por qué luchas?, preguntó Alex una noche, sentados alrededor de una pequeña fogata,
compartiendo una comida de raciones procesadas en agua reciclada. Para proteger a mi gente, para defender el honor, para demostrar mi valía. Todas esas son motivaciones externas. Estoy preguntando por ti personalmente. Deshazte de las expectativas del clan, del legado familiar, de la necesidad de demostrarle nada a nadie. ¿Por qué tú, Salaria, decides tomar las armas contra otros seres vivos? La pregunta la atormentó durante noches de insomnio y días interminables de viaje. Se encontró examinando sus recuerdos, buscando el momento en que matar se había vuelto tan natural como respirar. ¿Había tenido alguna vez una opción, o simplemente había seguido el camino trazado por generaciones de ancestros, sin detenerse a considerar si era el camino que quería recorrer? La respuesta le llegó durante una pelea con salteadores de reclamos que intentaban entrar a la fuerza en una zona de salvamento en la que habían estado trabajando. Salaria se encontró enfrentándose a 3 oponentes a la vez, sus armas de plasma llenando el aire de energía letal. Pero en lugar del frío cálculo que la habían entrenado para adoptar, sintió algo más. Una feroz protección hacia Alex, quien estaba inmovilizada tras una cobertura inadecuada. Se movía como el agua, fluyendo entre sus ataques, usando su agresividad contra ellos. Cuando golpeaba, lo hacía con precisión en lugar de brutalidad, incapacitando en lugar de matar. 2 de los salteadores de reclamos huyeron, ayudando a su compañero herido a ponerse a salvo en lugar de continuar una lucha que ya no podían ganar. «Te contuviste», observó Alex mientras recogían su equipo disperso. «No intentaban matarnos», respondió Salaria. «Solo asustarnos. Parecía excesivo acabar con ellos por eso». Alex sonrió, no con su habitual expresión sardónica, sino con algo más cálido y genuino. «Ahora empiezas a comprender la diferencia entre fuerza y violencia». Con el paso de los meses, Salaria empezó a ver el universo con otros ojos. Aprendió a apreciar la complejidad de las decisiones morales, como el contexto podía transformar a los héroes en villanos y viceversa. Vio a Alex negociar la salida de conflictos que podrían haberse vuelto sangrientos. Lo vio ofrecer ayuda a desconocidos que no tenían nada que ofrecer a cambio. Fue testigo de sus silenciosos actos de misericordia hacia oponentes que intentaron matarlos momentos antes. «La compasión no es debilidad», le dijo después de que ella cuestionara su decisión de compartir sus suministros médicos con los incursores heridos. «Es la máxima expresión de la fuerza, la capacidad de ayudar a los demás incluso cuando no pueden devolverte la ayuda». Pero fue el regreso a su mundo natal lo que realmente pondría a prueba todo lo que había aprendido. El mensaje los encontró en una estación comercial en la zona neutral, transportado por un mensajero bien pagado por rastrear a Salaria, sin importar a dónde la hubiera llevado su exilio. El paquete sellado llevaba la marca de la cacería carmesí. Su contenido, breve y conciso: el clan estaba muriendo. En los meses transcurridos desde el exilio de Salaria, la corrupción se había extendido entre los líderes como una plaga. La matrona había comenzado a ejecutar cazadores basándose en acusaciones susurradas y rencores personales. Antiguas alianzas se habían roto. Rivales tradicionales se habían unido contra ellos, y los cimientos de su sociedad se estaban desmoronando. «Me necesitan», dijo Salaria, mirando el mensaje con emociones encontradas. «¿De verdad?», preguntó Alex. «¿O necesitan a alguien a quien culpar cuando todo se derrumbe?». Era una pregunta justa, pero Salaria no pudo responder con certeza. Pero mientras leía y releía las palabras desesperadas de los cazadores con los que había crecido, sintió la atracción de la obligación, no hacia el liderazgo del clan, sino hacia la gente que sufriría si la cacería carmesí caía. «Tengo que volver». Alex asintió sin sorprenderse por su decisión. «Entonces volvemos. ¿Nosotros crees que voy a perder la oportunidad de ver cómo termina esta historia?» El viaje a casa tomó 2 semanas, cruzando rutas espaciales que Salaria no había recorrido desde su juventud. Pero cuando finalmente descendieron a través de la atmósfera de su mundo natal, apenas reconoció el paisaje de abajo.
El gran anfiteatro que había albergado a su gente durante generaciones estaba marcado por quemaduras de plasma y secciones derrumbadas. Los campos de entrenamiento donde había aprendido sus primeras formas de matar estaban vacíos, sus armas de práctica dispersas y rotas. Aterrizaron en un pequeño puerto a varios kilómetros de la fortaleza del clan. Los contactos de Alex les proporcionaron transporte e inteligencia local. Lo que descubrieron fue peor de lo que el mensaje había sugerido. La matrona se había autoproclamado árbitra suprema del destino del clan, purgando a cualquiera que cuestionara sus decisiones cada vez más erráticas. Las leyes tradicionales habían sido suspendidas, sustituidas por un régimen de terror que ya se había cobrado decenas de vidas. Los cazadores que no habían huido al exilio estaban atrapados, demasiado asustados para hablar, pero igualmente temerosos de lo que su silencio estaba propiciando. Una espiral de muerte clásica, observó Alex mientras estudiaban los informes de inteligencia. El liderazgo pierde legitimidad, redobla el control en lugar de abordar los problemas subyacentes, lo que erosiona aún más la legitimidad. Finalmente, todo el sistema se derrumba. ¿Se puede detener? Depende. ¿Cuánta influencia tiene aún la tradición? ¿Hay algún anciano respetado que pueda desafiar la autoridad de la matrona? Salaria reflexionó sobre la pregunta que recorría la jerarquía del clan. Está el círculo de madres, las matriarcas de los principales linajes. Pero siempre se han sometido a la matrona en cuestiones de ley y costumbres. Entonces debemos darles una razón para que dejen de someterse. Se acercaron a la fortaleza del clan al amparo de la oscuridad, usando las habilidades que Alex le había enseñado a Salaria sobre infiltración y sigilo. Había menos guardias de los que deberían, y los de guardia parecían más concentrados en vigilar a los enemigos internos que a las amenazas externas. La primera señal de lo mal que habían caído las cosas llegó al llegar a las cámaras exteriores. Los muros que antaño exhibían trofeos de grandes cacerías ahora estaban decorados con las cabezas de miembros del clan ejecutados por traición. Salaria reconoció varios rostros, cazadores con los que había entrenado, ancianos respetados que habían cuestionado alguna decisión política menor, incluso jóvenes que no habían cometido ningún delito más allá de haber nacido en el linaje equivocado. «Esto es una locura», susurró Salaria, con la voz cargada de horror. «Esto es miedo», corrigió Alex. «Miedo a perder el poder, miedo a ser expuesto como débil, miedo a admitir errores. Hace que la gente haga cosas que nunca consideraría en circunstancias normales». Se adentraron en la fortaleza, evitando los pasillos principales donde aún patrullaban guardias leales. El entrenamiento de Alex en infiltración les fue muy útil. Sus lecciones sobre la interpretación de espacios arquitectónicos y la predicción de patrones de seguridad les permitieron moverse como fantasmas por un lugar que debería haber sido inexpugnable. El sonido de voces los condujo a una de las cámaras ceremoniales más pequeñas, donde encontraron una escena que heló la sangre de Salaria. Katura estaba arrodillada en el centro de la habitación, con las manos atadas a la espalda, mientras la matrona la dominaba con un cuchillo de verdugo. «Se te acusa de sedición», dijo la matrona con voz enérgica, resonando en las paredes de la cámara. «De difundir mentiras y discordia entre los fieles, de cuestionar la autoridad justa de sus superiores». La respuesta de Katar fue desafiante, a pesar de su precaria posición. «Cuestioné tu cordura, vieja marchita. Hay una diferencia». El rostro de la matrona se contorsionó de rabia. «Tu linaje termina contigo, traidora. Que tu muerte sirva de lección a cualquiera que siga tu ejemplo». Salaria se adelantó, pero la mano de Alex en su brazo la detuvo. «Todavía no», susurró. «Ángulo equivocado. Demasiados guardias, no hay una ruta de escape clara. Este no es el momento. Ella será asesinada. Y si entras allí ahora, te unirás a ella. Entonces, ¿de qué le servirás a nadie?». Fue la lección más difícil que Alex le había enseñado jamás. La disciplina para observar cómo se desarrolla la injusticia cuando una acción inmediata solo empeoraría las cosas.
Todos los instintos de Salaria le gritaban que interviniera, que desenvainara su espada y se abriera camino a través de los guardias de la matrona. En cambio, se obligó a permanecer quieta, a pensar tácticamente en lugar de emocionalmente. La matrona levantó la espada del verdugo, cuyo filo brilló a la luz de la antorcha. Pero antes de que pudiera atacar, otra voz atravesó la atmósfera opresiva de la cámara. Invoco el derecho de impugnación. Salaria entró en el centro de la cámara, con su espada desnuda y lista. Me mostró miedo. Les mostraré opciones. Los cazadores reunidos guardaron silencio, leyendo la elección en sus ojos. Ella no había regresado a casa. Ella había venido a cambiarlo todo. Era una ley antigua rara vez invocada que permitía a un cazador exiliado regresar y enfrentar el juicio a través del combate. La matrona no podía negarse sin admitir que las viejas tradiciones ya no prevalecían y que admitirlo socavaría su autoridad más que cualquier rebelión abierta. Pero en lugar de aceptar el desafío ella misma, la matrona recurrió a su campeón, un enorme cazador cuyas cicatrices contaban la historia de una docena de campañas brutales. Bóreas me defenderá. Deja que los dioses juzguen tu valor a través de su espada. Bor era todo lo que Salaria alguna vez había aspirado a ser. Perfectamente entrenado, absolutamente disciplinado, absolutamente comprometido con las costumbres tradicionales del clan. Entró en el centro de la cámara con precisión mecánica, con el arma sujeta en una empuñadura que podría haber servido como ilustración de un libro de texto. Salaria lo miró a través del suelo cubierto de arena, con su propia espada firme en la mano. Pero cuando adoptó su postura, se dio cuenta de que algo había cambiado. Las formas rígidas que alguna vez habían definido su comprensión del combate parecían los muros de una prisión, limitando en lugar de empoderando. Empiecen, ordenó la matrona. Boras atacó inmediatamente, su espada cortando el aire en arcos perfectos del libro de texto. Salaria enfrentó su asalto con técnicas que habrían sido familiares para cualquier miembro del clan hasta que de repente dejaron de serlo. Ella comenzó a moverse como agua, fluyendo alrededor de sus ataques en lugar de enfrentarlos de frente. Cuando golpeó alto, ella no estaba allí. Cuando él se comprometió a darle un golpe mortal, ella lo desvió con un mínimo esfuerzo y contraatacó desde un ángulo imposible. ¿Qué brujería es esta?, preguntó Boras, retrocediendo con la confusión escrita en sus rasgos llenos de cicatrices. Sin brujería, respondió Salaria, con voz calmada a pesar de la danza mortal que estaban realizando. Solo una forma diferente de ver. Comenzó a demostrar lo que Alex le había enseñado, utilizando el entorno como una extensión de sus capacidades. Las antorchas de las cámaras crearon patrones cambiantes de luces y sombras que ella usó para confundir la percepción de profundidad de su oponente. La arena bajo sus pies se convirtió en un arma en sí misma, levantada para cegar o desplazada para desequilibrar. Pero más que técnica, utilizó la comprensión. Bors era producto del mismo sistema que la había creado. Entrenado a la perfección en formas que asumían que los oponentes pelearían de acuerdo con las mismas reglas. Cuando se enfrentaba a alguien que luchaba según principios completamente diferentes, su técnica perfecta se convertía en un lastre. El final llegó de repente. Bor se comprometió demasiado en lo que debería haber sido un golpe final. Su espada apuntó al corazón de Salaria con precisión mecánica. Pero ella no estaba donde el formulario decía que debería estar. En cambio, ella estaba a su lado, con su propia arma apuntando a su garganta. Por un segundo, la cámara estuvo en silencio excepto por su respiración entrecortada. Entonces Bas habló, su voz llena de asombrado respeto. ¿Cómo sostienes tu espada con tanta ligereza y al mismo tiempo golpeas con tanta precisión? Salaria miró su arma y la vio por primera vez. Su agarre fue realmente diferente. Flexible, adaptable, dispuesto a cambiar según lo exijan las circunstancias. Porque ya no tengo miedo de perderlo, dijo. Las palabras provienen de algún profundo pozo de comprensión. En lugar de dar el golpe mortal que exigía la tradición, Salaria dio un paso atrás y bajó su arma. Reclamo la victoria,
pero no tu vida. Luchasteis con honor, Bores. Vale la pena preservarlo. El gesto provocó ondas de choque entre los cazadores reunidos. Salvar a un oponente derrotado no tenía precedentes, era impensable, pero también era innegablemente poderoso. Salaria había demostrado su superioridad mediante el combate y luego demostró su sabiduría mediante la misericordia. El rostro de la matrona estaba morado de ira. «Mátenlo. La ley exige». «La ley es lo que nosotros hacemos», interrumpió Salaria, su voz cargaba de nueva autoridad. «Y elijo convertirlo en algo mejor que la venganza ciega». Se giró para dirigirse a los cazadores reunidos y sus palabras llegaron a todos los rincones de la cámara. «Mira a tu alrededor. Mira en qué se han convertido nuestras tradiciones. Nosotros, que una vez luchamos para proteger, ahora luchamos para destruir. Nosotros, que una vez honramos la fuerza, ahora adoramos el miedo». «Blasfemia», chilló la matrona. «Aprovechadla. Ella corrompe nuestros caminos sagrados». Pero ninguno de los guardias se movió. La demostración de Salaria había hecho más que demostrar sus habilidades de combate. Les había mostrado una forma diferente de ser fuertes. «No busco destruir nuestras tradiciones», continuó Salaria. «Busco cumplirlos. La primera ley de nuestro pueblo es que la fuerza protege a los débiles. Cuando olvidamos que la fuerza sin sabiduría es solo brutalidad». La cámara estalló en voces que discutían mientras los cazadores debatían sus palabras. Algunos pidieron su ejecución inmediata, pero otros, más de lo que Salaria se había atrevido a esperar, comenzaron a asentir con la cabeza. La corrupción que habían presenciado durante los últimos meses había dejado a muchos preguntándose en qué se había convertido su clan. La matrona, al ver que su autoridad se desmoronaba, hizo una jugada desesperada por el control. «Guardias, les ordeno que ejecuten a este traidor». Pero los guardias, como todos los demás en la cámara, escuchaban las palabras de Salaria con creciente comprensión. Cuando no se movieron, el rostro de la matrona se contrajo con furia desesperada. «Entonces lo haré yo mismo». La antigua líder se abalanzó hacia adelante, con su propia espada desnuda en la mano. Pero el agente locura la había vuelto torpe y Salaria esquivó el ataque con facilidad. La matrona perdió el equilibrio y se habría caído si Salaria no la hubiera agarrado del brazo. Por un momento, se quedaron congelados. La joven exiliada apoyando al antiguo líder que la había expulsado. Entonces la ira de la matrona se desmoronó, reemplazada por algo que podría haber sido vergüenza. «Fallé», susurró, su voz apenas audible. «He destruido todo lo que juré proteger». «No todo», dijo Salaria suavemente. «Todavía no». Una voz desde la entrada de los chamers los interrumpió. Alex salió de las sombras con las manos levantadas para mostrar que no portaba armas. «Impresionante discurso», dijo en tono conversacional. «Pero tal vez quieras terminar con esto. Tu clan tiene problemas mayores al venir hacia aquí». Todos los ojos se volvieron hacia él. La confusión y la sospecha luchaban en las expresiones del cazador. Salaria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cámara. «¿Qué problemas?» Los barridos de sensores detectaron 3 cruceros de batalla saliendo del hiperespacio hace unos 20 minutos. Las firmas de los segadores de huesos se dirigen hacia aquí rápidamente. La expresión de Alex era sombría. «Parece que tus enemigos han decidido que tu guerra civil hace que este sea el momento perfecto para ajustar viejas cuentas». La cámara estalló en voces conmocionadas cuando las implicaciones se asimilaron. Los Boneripes eran los enemigos más antiguos de Crimson Hunt, un clan rival cuya sed de conquista los había convertido en el terror de una docena de sistemas. Si venían aquí con fuerza, significaba que tenían la intención de acabar con el pueblo de Salaria de una vez por todas. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Bas, olvidando su derrota anterior ante esta amenaza mayor. «2 horas, tal vez 3 si tenemos suerte», respondió Alex.
Depende de cuánto tiempo dediquen al bombardeo orbital antes de comprometer fuerzas terrestres. La matrona se enderezó. La edad y la locura desaparecieron cuando la magnitud de la crisis penetró en su mente fracturada. Luego nos preparamos para la batalla. Alerta a todos los cazadores. Activar los sistemas de defensa. Con respeto, Salaria interrumpió. Ese es exactamente el enfoque equivocado. Todos los ojos en la cámara se volvieron hacia ella. Algunos enojados, otros desesperados por encontrar alguna alternativa a una destrucción segura. Los Boneripes esperan que luchemos como guerreros, explicó Salaria, mientras su mente recorría las posibilidades que el entrenamiento de Alex había abierto. Esperan que los enfrentemos de frente, que muramos gloriosamente en combate mientras ellos nos abruman con su superioridad numérica y de potencia de fuego. ¿Qué más podemos hacer?, preguntó Qatar, habiendo sido liberado durante la confusión. Salaria miró a Alex y vio que se entendían. Luchamos como el agua. Durante la siguiente hora, Salaria se encontró en la extraña posición de comandar a los mismos cazadores que habían presenciado su exilio. Pero su demostración de habilidad de combate y su advertencia sobre la amenaza inminente le habían ganado un respeto a regañadientes. E incluso sus antiguos rivales estaban dispuestos a escuchar su desesperado plan. Olvídense de las tradicionales posiciones defensivas, dijo a los líderes reunidos. Los Boneripes saben dónde están y cómo contrarrestarlos. En lugar de eso, evacuamos la fortaleza por completo y nos dispersamos por el sistema de cañones. Abandonad nuestro hogar a los cobardes, protestó uno de los cazadores mayores. Preservar a nuestra gente para que podamos reclamar nuestro hogar más tarde, corrigió Salaria. Los cañones ofrecen cobertura natural, múltiples rutas de escape y un terreno que favorece las tácticas de unidades pequeñas sobre los asaltos masivos. Alex aportó conocimientos tácticos y su experiencia en la guerra asimétrica resultó invaluable mientras planificaban su defensa no convencional. En lugar de enfrentar la fuerza del enemigo con la suya propia, fluirían a su alrededor, atacando los puntos débiles y retirándose antes de que los segadores de huesos pudieran utilizar su potencia de fuego superior. Golpear y huir, acoso, obligarlos a pelear nuestro tipo de guerra en lugar de la de ellos, explicó Alex a los cazadores reunidos. Que cada metro les cueste sangre. Hacerles preguntarse si esta conquista vale el precio. El plan era herético según los estándares tradicionales, abandonando todos los principios de honor y gloria que Crimson Hunt había acariciado durante generaciones. Pero mientras los cazadores miraban alrededor de la fortaleza dañada y los lugares de ejecución en las cámaras vacías donde una vez habían entrenado sus camaradas, comenzaron a comprender que los enfoques tradicionales ya habían demostrado ser inadecuados. El asalto de Boneripe se produjo exactamente como Alex había predicho. 3 enormes naves se instalan en posiciones de bombardeo y lanzan fuego de plasma sobre las principales posiciones defensivas de la fortaleza. Pero esos puestos estaban vacíos y su abandono se produjo en el momento perfecto. Salaria observó la destrucción desde una posición oculta en las paredes del cañón, sintiendo cada explosión como un golpe físico. El hogar en el que había crecido estaba siendo destruido sistemáticamente. Siglos de historia reducidos a escoria y escombros. Pero la alternativa, ver morir a su gente en una última batalla desesperada, habría sido infinitamente peor. Al aterrizar las primeras oleadas, Alex informó que su equipo de sensores prestados seguía los movimientos del enemigo. Parece que están comprometiendo todo en un solo empujón. Bien por nosotros. Significa que no esperan resistencia. Los Boneripes avanzaron hacia la fortaleza con la confianza de los conquistadores. Sus armaduras pesadas relucientes y sus armas listas. Encontraron cámaras vacías y posiciones abandonadas. Su victoria aparentemente se completó incluso antes de que comenzara la verdadera lucha. Fue entonces cuando la gente de Salaria atacó. Los ataques vinieron de todas partes y de ninguna parte. Rayos de plasma desde posiciones ocultas, explosivos improvisados activados por detonación remota,
Ataques de atropello y fuga que dejaron a los escuadrones de segadores de huesos confundidos y disminuidos. Los invasores se encontraron luchando contra un enemigo que no podían ver en un terreno que no entendían. Salaria dirigió personalmente uno de los equipos de ataque, utilizando todas las técnicas que Alex le había enseñado para lograr el máximo efecto. Se movían a través del sistema de cañones como fantasmas, apareciendo el tiempo suficiente para infligir daño antes de desaparecer en pasajes que solo Crimson Hunt sabía que existían. Pero los Boneripes eran guerreros experimentados y se adaptaron rápidamente a las tácticas poco convencionales. Su comandante, un enorme bruto llamado Garnas, que se había ganado su reputación mediante conquistas exitosas en 3 sistemas, comenzó a dividir sus fuerzas en unidades más pequeñas y móviles que podían perseguir a los atacantes acosadores. «Están aprendiendo», observó Alex mientras observaban a los exploradores enemigos profundizar en el sistema de cañones. «Necesitamos intensificar la situación antes de que descubran todos nuestros escondites». Salaria asintió. Su mente ya estaba trabajando en la fase final de su desesperado plan. Señale a todos los equipos. Es hora de converger. Lo que siguió fue la maniobra militar más compleja que Crimson Hunt había intentado jamás. En lugar de continuar con sus tácticas de atacar y huir, todos los equipos de ataque dispersos comenzaron a converger en un solo lugar, la arboleda sagrada, donde se habían llevado a cabo los rituales más importantes del clan durante generaciones. Los Boneripes mordieron el anzuelo, y sus diversas unidades se apresuraron a interceptar lo que parecía ser una reunión masiva de sus enemigos. Pero cuando llegaron a la arboleda, encontraron algo inesperado. Ni una última resistencia desesperada, pero una trampa cuidadosamente preparada. La arboleda sagrada era un anfiteatro natural, sus paredes llenas de cuevas y pasajes que ofrecían posiciones perfectas para los tiradores ocultos. Pero más que eso, era un lugar de poder para la gente de Salaria. En cambio, encontró a Salaria esperándolo en el centro de la arboleda. Hoja desnuda en su mano, yo reclamé el derecho al combate singular, anunció, su voz se transmitió claramente a través de la acústica natural del espacio. Que esto se decida entre campeones como era en los viejos tiempos. El comandante de Boneripe se rió, un sonido como metal chirriante. ¿Crees que soy tan tonto como para honrar las costumbres antiguas? Quizás, estuvo de acuerdo Salari. Pero entonces tu victoria siempre llevará la mancha de la cobardía. Las generaciones futuras recordarán a Garnas como el conquistador que temía enfrentarse a un solo exiliado en un combate justo. Muy bien, gruñó, haciendo un gesto a sus guerreros. Te mataré yo mismo y luego acabaré con tu gente cuando quiera. El duelo fue brutal. Garn era más fuerte, más rápido, más experimentado, su espada era magnífica en su violencia, pero Salaria fluyó alrededor de sus ataques, usando su agresión contra él, aprovechando el terreno irregular de la arboleda. Estoy peleando, respondió Salaria con calma, pero no de la manera que esperas. El final llegó cuando Garnas se comprometió demasiado con un golpe mortal. Salaria no estaba donde esperaba. Ella estaba dentro de su guardia, su espada encontró el hueco en su armadura. El comandante cayó y su arma cayó. En lugar de asestar el tradicional golpe mortal, Salaria dio un paso atrás. Tu campeón está derrotado, anunció, su voz llegó a todos los rincones de la arboleda. El honor está satisfecho. Toma tus naves y abandona nuestro espacio. No regreses. Por un momento, el silencio se tensó como un arco. Entonces Garnas habló, su voz espesa por el dolor, pero sorprendentemente clara. Luchas como ningún guerrero al que me haya enfrentado. ¿Cómo te mueves con tanta seguridad mientras sostienes tu espada con tanta ligereza? Salaria miró su arma y vio su propio reflejo en su superficie pulida. Porque he aprendido la diferencia entre sujetar y sujetar fuerte, entre fuerza y rigidez, entre victoria y venganza. Extendió su mano al comandante caído, ayudándolo a ponerse de pie a pesar de las protestas conmocionadas de ambos ejércitos. Hoy éramos enemigos. Mañana quizás podamos ser otra cosa.
Garnas la miró fijamente durante un largo momento y luego asintió lentamente. Quizás, pero no hoy. Se volvió hacia sus guerreros y su voz transmitía una orden clara a pesar de sus heridas. Nos vamos. La conquista está abandonada. Cuando las fuerzas de Bon Eripe se retiraron, Salaria se encontró rodeada por su propia gente. Cazadores que se creían condenados. Ancianos que habían visto su mundo desmoronarse. Jóvenes que nunca habían conocido nada más que miedo e incertidumbre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Bores, hablando por todos ellos. Salaria miró alrededor del bosque sagrado y lo vio con nuevos ojos. El lugar del antiguo poder se había convertido en algo diferente. No solo un lugar de observancia ritual, sino un símbolo de transformación. Ahora reconstruiremos, dijo simplemente. Pero lo reconstruimos mejor. Las semanas que siguieron fueron quizás las más desafiantes de la vida de Salaria. La reconstrucción fue más que una cuestión de retirar escombros y reparar estructuras dañadas. Requirió reconstruir los cimientos mismos de su sociedad. La matrona había dimitido. Su breve descenso a la locura sirve como advertencia sobre los peligros del poder absoluto. En su lugar, el Círculo de Madres había establecido una nueva forma de gobierno, una que equilibraba la autoridad tradicional. Con mecanismos de rendición de cuentas y cambio. Me siento honrada de vuestra confianza, le dijo al clan reunido. Pero lo que necesitamos no es un único líder fuerte. Es una comunidad que entiende que la verdadera fuerza proviene de la sabiduría, no de la fuerza. Personas que saben cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia. Hizo un gesto a los cazadores que la rodeaban. Propongo que lideremos juntos, no como gobernantes y súbditos, sino como socios que trabajan hacia objetivos comunes. La idea era radical y desafiaba los supuestos que habían gobernado su sociedad durante generaciones. Pero la casi destrucción que todos habían presenciado había creado un apetito por el cambio, y la demostración de sabiduría poco convencional de Salaria le había ganado la credibilidad para proponerlo. Durante los meses siguientes, el nuevo sistema tomó forma. Las decisiones se tomaron colectivamente con aportaciones de múltiples perspectivas y una cuidadosa consideración de las consecuencias a largo plazo. El entrenamiento de combate tradicional continuó, pero se complementó con educación en diplomacia, filosofía y el tipo de pensamiento táctico que Alex había introducido. Hablando de Alex, Salaria lo encontró preparándose para partir en un transporte con destino al borde exterior. Sus pocas posesiones empaquetadas en la misma bolsa de lona maltrecha que había llevado durante todo el viaje juntos. ¿Realmente vas a ir?, preguntó, aunque sabía que este momento llegaría. Mi trabajo aquí está hecho, respondió Alex. Pero su expresión era más suave de lo que sugerían sus palabras. Ya no necesitas un maestro. En realidad, hace semanas que no lo necesito. ¿Cómo puedes estar seguro? Alex sonrió, la expresión genuina que había aprendido a valorar por encima de todas las demás. Porque dejaste de preguntar qué debías hacer y comenzaste a preguntar qué querías hacer. Esa es la diferencia entre seguir el camino de otra persona y recorrer el propio. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando a la tripulación del transporte prepararse para la partida. Finalmente, Salaria habló. ¿Qué me enseñaste? No se trataba solo de pelear, ¿verdad? ¿Qué opinas? Salaria consideró la pregunta, pensando en todo lo que había sucedido desde ese primer encuentro en el cañón del desierto. Me enseñaste que la fuerza no se trata de nunca ser derrotado. Se trata de aprender de la derrota y convertirse en algo mejor. Cerrar. ¿Qué más? Que la forma en que sostienes un arma o cualquier otra cosa dice todo sobre tu relación con ella. Agarre demasiado fuerte y se volverá rígido, incapaz de adaptarse. Manténgalo demasiado flojo y perderá el control por completo. Alex asintió con aprobación. Y que las batallas más importantes no se ganan en absoluto con espadas. Se ganan cambiando corazones y mentes. Mostrando a la gente una mejor manera de ser fuerte. Ahora lo estás entendiendo.
Alex se echó al hombro su mochila y se preparó para abordar el transporte. Una última lección antes de irme. Siempre. La espada que llevas ya no es de tus hermanas. Tampoco son tus antepasados. Es tuyo. Está moldeado por tus elecciones y definido por cómo eliges usarlo. No lo deshonres intentando convertirlo en algo que no es. Salaria sacó su arma por última vez, sintiendo su peso en su mano. El hierro meteórico brillaba bajo el sol de la tarde, su filo aún afilado a pesar de todo lo que había soportado. Pero más que eso, se sentía bien, perfectamente equilibrado, una extensión de su propia voluntad en lugar de una carga heredada del pasado. Gracias, dijo. Pero cuando levantó la vista, Alex ya estaba caminando hacia el transporte. Se detuvo en la rampa y se volvió con esa familiar sonrisa sardónica. Estarás bien sin ti. Gracias a ti. Desapareció en el transporte, pero su voz volvió por última vez. Oye chico, ahora lo estás sosteniendo bien. Años más tarde, contarían historias de Saloria la sabia, la guerrera que aprendió a luchar sin pelear, que conquistó a través de la comprensión en lugar de la fuerza. Pero Salaria prefirió la historia de un mercenario humano que le enseñó a un guerrero alienígena que la verdadera fuerza no se trataba de que tan fuerte sostenías tu arma, sino de saber cuándo sostenerla. Ella nunca vio a Alex de nuevo, aunque le llegaron rumores sobre su trabajo como pacificador, ayudando a resolver conflictos a través de la sabiduría en lugar de la fuerza, y a veces, a altas horas de la noche, ella sacaba su espada y practicaba las formas fluidas que él le enseñó. Movimientos que convertían el combate en arte, su agarre era perfecto ahora, lo suficientemente firme para controlar, lo suficientemente flexible para adaptarse, lo suficientemente seguro para mostrar misericordia.